¿No considerarías preocupante que la caída de Al-Assad termine por dejar un vacío de poder que ocupen los yihadistas apoyados por Turquía, que ello ponga a los kurdos y otros grupos en peligro? Que están en peligro todos esos grupos hoy en día. Assad no está protegiendo a nadie más que a su trasero y a sus incondicionales, y lo está haciendo con el apoyo de Rusia. Rusia ha empezado a bombardear civiles en Alepo ahora porque los rebeldes, que es una masa amorfa de grupos de los más diversos, muchos de ellos yihadistas, sin duda alguna, algunos de ellos democráticos, algunos de ellos que incluso cristianos, tomaron Alepo y ahora, pues, ahora Rusia está destruyendo blancos civiles en Alepo, porque nos parece, pero no se habla de eso, se habla de Gaza, solamente que evidentemente hay que hablar de Gaza, que está muy mal la destrucción de objetivos civiles y el asesinato de civiles al por mayor, pero es lo que viene haciendo Rusia desde que invadió Moldavia, desde que invadió Georgia, desde que invadió Ucrania, desde que invadió Siria, donde tiene bases militares que no tiene ningún país occidental, por cierto. Entonces, yo no sé cuáles son, todo tiene un peligro, evidentemente, pero yo sí quisiera que la bestia Assad, que heredó el poder de la bestia de su padre, de Bashir, él es Bashir el-Assad y el padre, no me acuerdo cómo se llamaba ahora. Ya saben que olvidar nombres es una de mis especialidades, pero yo sí quisiera que los sirios se deshicieran de su dictador y se deshicieran, por supuesto, de la ocupación rusa, ¿no? Pero obviamente no va a haber ningún resultado a gusto de todos, eso sin duda alguna. Pero no olvidemos que todo esto empezó hace 11 o 12 años, cuando protestaban los sirios en la calle y las fuerzas de El-Assad les dispararon, que fue como empezó el Maidán. La gente protestaba en Ucrania y de pronto un día el presidente decide ordenar que disparen sobre la multitud. Es el riesgo de lo que pasa hoy en Georgia, por cierto. Entonces, sí, riesgos hay muchos y ninguno, y nada va a ser a nuestro gusto, pero algo claro es que deshacerse de un tirano siempre tiene una ventaja.